Dicen que una media verdad es peor que una mentira, entre otras cosas porque es mucho más difícil de descubrir. Esto es exactamente lo que pasa con el tema de las denuncias falsas. Todos los años vemos algún artículo en la que un representante de la Fiscalía o del Observatorio de Género nos cuenta que son un número ínfimo, un 0,4%, un 0,006, cifras que nos tranquilizan con la idea de que esta ley debe de funcionar muy bien, ya que si hay tan pocas denuncias falsas, por simple lógica, el 99,9% restante ha de ser auténticos casos de maltrato, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no es verdad. Estamos cayendo en una falacia lógica llamada argumento ad ignorantiam, o lo que es lo mismo, tomar la ausencia de evidencia como evidencia de ausencia. Explicado de forma más simple, aunque fuese verdad que solo se haya demostrado que son falsas el 0,01% de las denuncias, eso no quiere decir que las otras sean necesariamente ciertas. Solo podemos asegurar que son ciertas aquellas que también hayan sido demostradas, es decir, aquellas que también hayan acabado en condena. ¿Y cuál es la realidad al respecto? Pues según el Observatorio de Género, en 2015 hubo 129.193 denuncias por violencia de género. De estas, la mayoría acaban sobreseídas o archivadas por falta de pruebas. Otras son retiradas y en otras, el proceso se alarga hasta el año que viene, lo que es compensado con las de años anteriores que son juzgadas en este. El resultado es que de todas esas denuncias, solo 46.075 acabaron con una sentencia firme, y de estas solo 28.870 acaban en condena. Es decir, solo se logra probar que exista maltrato en el 22% de los casos, y esto a pesar de contar con una ley en la que basta con que el testimonio de la mujer sea verosímil y no contradictorio para que sea considerado prueba de cargo. Pero entonces, ¿qué pasa con las más de 100.000 denuncias restantes? En ella ni se ha podido demostrar que la denuncia sea falsa ni que sea auténtica, así que solo podemos especular, moviéndonos por un terreno farragoso que voy a tratar de aclarar respondiendo a las típicas preguntas que se hacen sobre este tema. ¿Por qué alguien pondría una denuncia falsa? Pues el motivo más obvio es la venganza. Acusar a un ex de maltratador es la mejor forma de dañarlo y hundir su reputación. No se me ocurre nada que provoque más repulsa a la sociedad que el maltrato a la mujer, como demuestra la gran cantidad de manifestaciones y declaraciones de los partidos políticos al respecto. Otro motivo son las ayudas. Gracias a una denuncia por violencia de género, tienes derecho a percibir una ayuda de 400 euros mensuales durante un año, prorrogable en años posteriores. Esta ayuda la reciben las mujeres que acrediten la condición de víctima de violencia de género mediante certificación de los servicios sociales de la administración competente o del centro de acogida, o por resolución judicial, por una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal. Si os fijáis en las diferentes formas de acreditarse como mujer maltratada, veréis que no es necesaria una sentencia firme que lo corrobore, y que hasta los servicios sociales y los centros de acogida pueden acreditarte como tal. El resultado de esto es que no es de extrañar que haya quien ponga denuncias falsas para beneficiarse. Se han llegado a desarticular mafias que ponían en complot a mujeres inmigrantes con hombres que se hacían pasar por maltratadores, para que así ellas cobrasen las ayudas y de paso tuviesen un permiso de residencia en España, que es otro de los beneficios que se otorgan. Luego, antes de llegar a juicio, retiraban la denuncia y asunto arreglado. Y lo que es más grave, hasta los servicios sociales han llegado a recomendar a mujeres sin medios económicos que pongan una denuncia por violencia de género para recibir la ayuda. ¿Os imagináis con la actual crisis cuántas personas estarán en esta situación? También hay que recordar que las ayudas no solo consisten en una prestación económica. Una denuncia por violencia de género otorga otros beneficios, como matrículas gratuitas en la universidad, prioridad a la hora de optar a puestos de trabajo público, y en casos de divorcio, permite agilizar los trámites, ahorrarse las costas del juicio y, lo más importante, obtener la inmediata custodia de los hijos hasta que haya un juicio que aclare si realmente su expareja es un maltratador, lo cual debido a la lenta justicia española se puede postergar durante años. Como veis, tal y como está montado, casi parece que el Estado está animando a las mujeres a poner denuncias falsas. Pero si esto fuera así, ¿por qué se denuncia tan poco? Si denuncias que has sido víctima de una denuncia falsa, has de ser consciente de que si no ganas te va a tocar pagar con los costes del juicio. Y desengáñate, demostrar una denuncia falsa es prácticamente imposible. Por ejemplo, imagina que tu ex te acusa de que hace 3 meses estuviste humillándole y agrediéndole en determinadas ocasiones. ¿Cómo demuestras que miente? Recuerda que ella no necesita demostrar tu culpabilidad para beneficiarse de las ayudas. De todas formas, no siempre es así. También el fiscal puede deducir testimonio contra una denunciante de la que se sospeche que se está inventando el maltrato. En este caso, los gastos correrían de parte de la administración pública, pero lamentablemente esto no es muy habitual. Tal y como denuncian asociaciones como GEMMAD y algunos jueces, la falta de iniciativa de los fiscales a la hora de acusar a la denunciante hace que proliferen las denuncias falsas. Vale, entonces el número de acusaciones por denuncia falsa tampoco se corresponde con las denuncias falsas reales, así que ¿cuántas denuncias falsas se estima que hay realmente? Pues las estimaciones son tan variadas como inconcluyentes.
Por ejemplo, la Fiscalía, cuando habla de denuncias falsas, se centra únicamente en las que puede haber entre las retiradas de acusación, y nos dice que puede ser aproximadamente el 22,44%. Pero las retiradas de acusación son apenas unas 200 denuncias. ¿Qué pasa con las más de 100.000 denuncias restantes? La mayoría de ellas son tan insustanciales que ni siquiera llegan a juicio. ¿Por qué la Fiscalía no habla de ellas? También hay quien dice que en realidad las denuncias falsas son casi inexistentes, y que si hay tan pocas que llegan a juicio es porque la mayoría son retiradas por la propia denunciante. Esto es radicalmente falso. Las renuncias apenas llegan al 12% del total, y que se haya retirado no quiere decir que sea auténtica. Es verdad que puede haber renunciado por miedo, pero también lo pudo haber hecho porque desde un principio solo quería la ayuda económica, o porque simplemente quería darle una lección a la pareja tras una bronca. Por otra parte, hay jueces que afirman, incluso bajo juramento, que en los juzgados de violencia de género son frecuentes las denuncias falsas, tal y como se puede ver en el vídeo adjunto. Pero de nuevo son suposiciones. Lo cierto es que nadie puede saber cuántas denuncias falsas hay en realidad. Solo tenemos dos pequeñas franjas donde reina la seguridad que da una sentencia firme, y un 78% de ambigüedad jurídica. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque tras mucho pensarlo, la conclusión a la que llego es que da igual. Da igual que aquí haya 100.000 mujeres que estén denunciando falsamente o 100.000 agresores sin condena. El resultado es el mismo. Y es que esta ley es un total y absoluto fracaso. Porque no es normal que cada año en España 100.000 personas le jodan la vida a otras y se vayan de rositas. Por ello yo abogo por cambiar el procedimiento por otro que permita una mayor tasa de éxito. Tal vez en lugar de apresurarse a mandar al acusado al calabozo y dar ayudas, sería más provechoso investigarlo sin que éste lo sepa, para recabar pruebas, lo cual no debería ser muy difícil en casos de maltrato, ya que una de sus características es que no son hechos puntuales, sino prolongados en el tiempo. Y no sé si mi solución sea la mejor, pero lo que está claro es que nadie que crea en la igualdad puede defender una ley con una tasa de fracaso tan alta, que no puede satisfacer ni a las mujeres realmente maltratadas, ni a los hombres denunciados injustamente. Y creo que ya lo he dejado todo claro. Normalmente al llegar a este punto pido que le deis like y os suscribáis, pero esta vez os animo a que difundáis el vídeo. Solo haciéndonos oír podremos hacer que esto cambie.